Buenos días, Dios les bendiga, un gran placer de estar de nuevo con ustedes en este tema muy importantísimo que es la segunda parte de los 5 ministerios que hemos decidido estarles numerando aún uno por uno en cada semana a ustedes. En el pasaje que estamos viendo en Deuteronomio 18, versículo 15, dice: un profeta como yo levantará Jehová, tu Dios, de en medio de ti, de tus hermanos, a él oiréis. Como ustedes ven en la imagen, representa a Jesús. Jesús es el profeta que Moisés estaba hablando. Diríamos el profeta por excelencia. Solo él puede ser el máximo y solo él tenía la autoridad de decir las palabras, porque la ley y los profetas hasta Juan, en el sentido de jerarquía, él cerraba ese telón en cuanto a profeta, si podemos llamar profeta mayor o en jerarquía. Hablemos entonces de ese ministerio, pero para poder enfocarnos más, leeremos Efesios capítulos 4, versículos 11 al 13. Dice así: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos llegáramos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Analizaremos inmediatamente la segunda parte con esta imagen preciosa que representó a los 12 apóstoles del Señor Jesucristo. Como hablamos, el apostolado en jerarquía y único en aquel momento. ¿Por qué? Porque ellos tenían el poder de la palabra infalible. ¿Qué quiere decir? Que lo que ellos dijeran, lo que ellos pronunciaran, era para la Escritura. Y fue única y fue exclusiva. Al terminar ellos, también se terminó la Escritura que conocemos como el sello del canon de las Sagradas Escrituras. Tal como lo dije, no puede repetirse ese ministerio más. Termina con los 12 apóstoles en jerarquía. Pero hay un segundo ministerio, del cual vamos a hablar también, que el apóstol San Pablo lo pone en el nivel segundo, pero de grandísima importancia en las Sagradas Escrituras y en el fundamento que compone hoy en día nuestra iglesia. Analizaremos, después de ver esta imagen, lo que tengo escrito. El profeta, enumerado por Pablo entre los dones ministeriales de la iglesia, es segundo en importancia después de los apóstoles. Es por eso que él dice en Efesios 2:20, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso es muy importante. El profeta no solo ejerce el don de profecía, sino que ocupó un lugar de liderazgo junto con los apóstoles y los maestros en la iglesia. Importantísimo que sepan ese aspecto importante. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrándose estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apártame a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hechos 13, 1 al 3. Aquí está llamando el apóstol San Pablo la palabra, o sea, se menciona en el libro de los Hechos la palabra profeta, que aparece en múltiples de ocasiones en el libro de los Hechos y también en el libro de Lucas. Pero analicemos la palabra profeta. La palabra profeta en hebreo es naví, que más o menos el significado viene siendo boca de Dios. En el griego también está esta palabra y viene de la palabra profetes y viene compuesto por 2 palabras, igual que la escatología en el griego, por 2 palabras. De pro, que significa delante o adelante, y pemi, que significa hablar. En otra palabra, en consecuencia, un profeta es principalmente un narrador, alguien que proclama un mensaje divino, o sea, alguien que habla por frente, por delante. A veces el mensaje incluye una predicación de acontecimientos futuros. Entre los griegos, el profeta era el intérprete de la voluntad divina y esta idea predomina en el uso bíblico.
Los profetas, por lo tanto, están dotados para percibir los consejos del Señor y les sirven como sus voceros. La profecía es un don del Espíritu Santo, según 1 Corintios capítulo 12, versículo 12, que en el Nuevo Testamento anima a los creyentes a ejercer, aun cuando en un nivel diferente al que aquellos que tienen el oficio profético ya en jerarquía. Es decir, que es un don también, es uno de los dones que se maneja dentro de la iglesia y que se puede manejar dentro de la iglesia. En la iglesia primitiva habían dos clasificaciones de profetas. Cualquier miembro del cuerpo general de creyentes que ministraba edificación, exhortación y consolación mediante el don de profecía era llamado profeta. 1 Corintios 14, 24. Es decir, no necesariamente una persona es profeta, tiene que ser pastor o tiene que ser pastora. Puede ser cualquier hermano o hermanita de la iglesia que tiene un liderazgo, que se mueve dentro de la iglesia y que se mueve bajo la búsqueda del Espíritu Santo. Puede ser usado con uno de los dones del Espíritu Santo, en este caso el de la profecía. Otro grupo formado por tales hombres como Bernabé, Silas, Judas, Agabo y otros mencionados en Hechos 13, del 1 al 3, eran líderes espirituales de la iglesia, según Hechos capítulo 21, versículo 22. Pablo se refiere a esta clase de profeta en Efesios 4:11, donde leímos, cuando enumera dones ministeriales otorgados a la iglesia. Aquellos del último grupo, aunque ejercían el mismo don de profecía, poseían un carisma de liderazgo adicional para dirigir el cuerpo de Cristo y de creyentes. Debe de reconocerse en este caso que puede ser una persona utilizada en el don de profecía y por lo tanto se le llamaba también profeta, cualquier miembro fiel de la iglesia, como también en el cuerpo ministerial podía formar parte. En este caso, los mencionados en Hechos capítulo 13, ahí se mencionan que eran líderes directos, una forma de liderazgo de la iglesia. En este caso, hoy en día podríamos decir de concilio, es decir, ministros que pueden tener ese liderazgo y pueden tener el don, o podrían en aquel momento tener el don. Debe de aclararse también que en esa época todavía la escritura no había sido terminada de escribirse. Apenas estaba escrito el Antiguo Testamento, que fue completamente inspirada por los apóstoles, por los profetas del Antiguo Testamento, y también en el libro de los Hechos, mucha de nuestra iglesia primitiva todavía no tenía acceso a la totalidad de las Sagradas Escrituras, e inclusive el Nuevo Testamento apenas se estaba escribiendo a través de los apóstoles. Por lo tanto, recuerde que tenemos que entender definitivamente que el don de profeta en aquel momento que estábamos hablando era totalmente diferente a lo que hoy en el siglo XXI vamos a aplicar con el don de profeta en términos ya de jerarquía. Pero sigamos hablando en este tema muy importantísimo. Dice, ¿cómo operaba el profeta? El don de profecía y a través de aquellos que lo ejercían, operaba el don de profeta. Como los apóstoles, los que ejercen el don actual de profeta, según Efesios 4:11, deben ser diferenciados de los miembros comunes y corrientes de la iglesia. Es decir, vuelvo a insistir, los que eran profetas en aspecto jerárquico, jerarquía, es decir, de liderazgo, de ministro, y los que eran usados por el Espíritu Santo como miembros comunes y corrientes en la iglesia, pero que eran personas consagradas, dedicadas al Señor. Los profetas se mencionan entre los ministerios comunes en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 12, 28, en Hechos 13, 1 y en Hechos 15, 32. Y su misión era preparar a los santos como voceros especiales del Espíritu Santo. Es decir, tenían una misión específica. Los que tienen el don de profecía y de esta forma ejercer el ministerio profético en la iglesia pueden anunciar y preparar a la iglesia de alguna crisis que se aproxima, como sucedió en el caso de Agabo. Lo que quiero decir es, ¿existe el ministerio del profeta en estos momentos? En aspecto de jerarquía, en aspecto de infalibilidad,
de palabra ya no existe. ¿Por qué? Porque solamente a los apóstoles del Señor Jesucristo y a los profetas del Antiguo Testamento, y en algún momento los profetas en el Nuevo Testamento, tenían en ese don de infalibilidad, porque la Escritura todavía no se había terminado de escribir. Una vez que se terminó de escribir con el último libro de las Sagradas Escrituras, el cual es el libro de Apocalipsis, el canon se cerró. A partir de ese momento, nadie puede venir a decir que él es un profeta en términos de jerarquía. Pero sí puede ser usado, porque los dones del Espíritu Santo siguen vigentes. Puede ser usado un pastor o un evangelista o un maestro de instituto bíblico. En aspecto de ministerio jerárquico ya no existe. En aspecto de don de profecía puede ser específicamente utilizado. Y no necesariamente decir o identificarse como específicamente profeta. No, porque el mismo pastor, el mismo evangelista o el mismo maestro del instituto bíblico puede ser usado como, con el don de profecía directamente. En otras palabras, lo que estoy diciendo es que el ministerio del profeta, en aspecto ya como ministerio jerárquico, ya caducó. Fueron únicos tanto para el apostolado, fueron únicos tanto como para el profeta. Si alguien quiere llamarse profeta hoy en día, como está entrado en la calentura, que muchos quieren llamarse apóstoles y quieren llamarse profeta, por favor, entiendan. Es simplemente un título que usted se quiere dar. Es solamente una importancia que usted se quiere dar. Pero no puede llegar a impresionar ni a meterle miedo a los pobres miembros de la iglesia, haciéndote pasar como un super líder infalible. Eso ya no es posible. ¿Por qué? Porque el canon fue sellado. Sin embargo, ya lo dije, puede ser usado cualquier hermano de eso. Y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender que por el espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sobrevino en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar un socorro a los hermanos que habitaban en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándolos a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Hechos 11, 28, 30. En síntesis, lo que quiero decir es esta sencilla pero poderosa palabra. Existe el don de profecía todavía. Y el don de profecía, como lo aclaro en un tema que tengo 3 armas que pueden destruir una iglesia, es efectivamente para anunciar a la iglesia una crisis que se aproxima, una crisis en familia, una crisis pastoral, es sencillamente para edificación del cuerpo de Cristo en la iglesia local. Termino con esta palabra. Como los ministerios son llamamientos directos y exclusivos del Señor, el ministerio del profeta, por lo tanto, no puede ser heredado o traspasado de un pastor a su esposa, como pretenden hoy en día los neoliberales. Los ministerios no se traspasan. Los ministerios son llamamientos directos y exclusivos de Dios. ¿Quieres tú ser profeta? Entonces busca el don de profecía. Pero recuerda, serás profeta en términos simplemente local de una iglesia y simplemente de don de profecía. Como ministro jerárquico, lo insisto, no lo puedes ser. Sencillamente fue único. Por eso Pablo dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. ¿Por qué? Porque Jesús fue el apóstol por excelencia y fue el profeta por excelencia. Por eso, Él es el único que tenía la autoridad de decir que la ley y los profetas hasta Juan. Desde entonces ya no existe más. Mi hermano y mi amigo, sencillamente ajustémonos a la palabra. Pero, ¿qué de los otros 3 ministerios que faltan? ¿Cuál es el papel del evangelista? ¿Cuál es el papel del pastor? ¿Y cuál será el papel del maestro? Esos son los siguientes temas que vamos a continuar. ¿Quedamos con esto entonces?
¿Quieres tener el don de profecía? ¿Quieres desarrollar el don de profecía en la iglesia? Búsquelo. Búsquelo en ayuno y oración. Recuerden la lectura que le leí de Hechos capítulo 13. Dice, y ayunando los hermanos. Es decir, ese es un don que no se obtiene simplemente así por comer mucha comida y dormirse. Es un don que se obtiene con mucha rodilla y con muchos ayunos. Y entonces, la persona que dice que tiene el don de profecía, demuéstrelo con los frutos del Espíritu Santo. Si es arrogante, si es soberbio, si tiene mal testimonio, si es mal hablado, por favor, huya de esa persona. No puede tener el don de profecía. El don de profecía se obtiene, como ya le dije. Que el Altísimo y Todopoderoso me les bendiga y que quede claro, no existe el don de profeta en jerarquía. O sea, ya ministerialmente hablando, no existen estos dos. Fueron únicos en su momento. Pero sí, vamos a hablarte la próxima semana sobre el papel del evangelista. ¿Qué es un evangelista? ¿Puede un evangelista ir a predicar de doctrina a la iglesia? ¿Es ese el llamamiento de un evangelista? ¿Puede un evangelista ir a poner fundamentos a una iglesia? ¿Ese es el papel del evangelista? ¿Para qué fue llamado el evangelista? Ese es el tema que vamos a continuar la próxima semana. Que el Altísimo, Dios Todopoderoso, te bendiga y quedamos con esta imagen preciosa, recordando que si quieres recibir del Señor profecía, busca el don de profecía.